¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Encantado de estar nuevamente en un programa de Hablemos de Copropiedad. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? Bien. ¿Bien? ¿Qué Bien. tan bien? Demasiado bien. Hoy día Bueno, estoy de santo. sí, así que queremos saludarte. Sí, Hoy día hoy es mi santo. es Santa Carmen, ¿verdad? Una Es santa feriado, yo. eso no hay duda, ¿verdad? Es día feriado, ¿verdad? Aunque se ría a carcajada Miguel, ¿verdad? Efectivamente, Carmen Gloria es una santa, ¿verdad? Y sobre eso no hay duda Perdón, me alguna, estoy ¿verdad? como ahogando. Sí, ok. Bueno, vamos a empezar un Me nuevo sonrojé. programa que en realidad es sumamente importante debido a la alta investidura de los administradores que van a estar con nosotros en un rato más. Luego nos vamos a conectar con ellos A eso porque, de más o menos las 11:30. sí, claro, porque uno de ellos es Luis de Prado, él es presidente de CEPI, que es el Consejo Europeo de Profesionales Inmobiliarios. Mira. Entonces, él, digamos, es el presidente de la Comunidad Europea de los Administradores de Mira. Propiedad Horizontal en Europa, por supuesto. Y tenemos también a Miguel Suma, él es presidente de la Unión Latinoamericana de Administradores Inmobiliarios, que reúne a las asociaciones gremiales de Latinoamérica. Por lo tanto, vamos a tener a estos dos grandes personajes en un rato más que nos van a contar sobre lo que está relacionado con el trabajo de los administradores tanto en Europa como en América Latina. Pero es que te salió perfecta la presentación. ¿Ah, sí? Hasta como que te lo hubieras estudiado. Ah, mira, Y muy estabas bien. mirando a la cámara y presentando. Oye, estamos como para televisión, parece. Para la televisión. Sí, Ah, muy bien. mira. Ya. Ya. Ok, por favor, dale. ¿Puedo seguir? Saluda a nuestros Mi amigos. parte, Sí. gracias. Sí, oye, me gusta mucho eso del Consejo Europeo, ¿no? Sí. Sí, o sea, estamos a otro nivel. Otro nivel. Sí, muy bien. Y espérate nomás. Y evidentemente... Porque ya vienen otros programas muy interesantes. Pero déjame presentar, porque Sí, si no a los presento, amigos. Sí, a los amigos. no vamos a tener programas tan interesantes como ya, este. ok, ya. Mada Propiedades, ¿quieres vender al mejor precio o arrendar sin riesgos tu comunidad? Tu propiedad, perdón. Entonces recurre a los servicios profesionales de Mada Corredores de Propiedades, quienes cuentan con más de 30 años de trayectoria vendiendo, arrendando y tasando propiedades. ¿Dónde los puedes encontrar? En el fono WhatsApp más 569-4442-9404. Es como todo 4. 4-4. Sí, 4-4. De hecho, tiene 4 5. ¿Cómo 4-5? No entendí nada. No importa. 4-4. Ya. Ya. No. Pero entonces, ¿cuál es el número? No me quedó claro. Más 569-4442-9404. Ya. ¿Viste? Son 5 4. 5-4, muy bien. Y SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-98240438. Y también nos pueden encontrar a nosotros a través de todas las redes sociales que tenemos en Instagram, fanpage y Twitter. Así es. Y si alguien quiere además beneficiarnos con publicidad para nosotros también poder promover a alguna empresa de las que nos escuchan, encantado que se comuniquen con nosotros porque podemos llegar a muy buenos acuerdos. Sí, y también nos pueden escribir al fono WhatsApp más 569-748-59591. Así es. Bueno, ha pasado una semana, Carmen Gloria, en que a pesar de que muchos auditores nos escuchan, a propósito, también queremos agradecer a los cerca de 25.000 auditores que están escuchando nuestro programa. Creemos que esto es un tremendo aliciente para nosotros el saber que tenemos muchas personas que siguen nuestro programa en las diferentes opciones que tiene a través de los medios. Por lo tanto, estamos felices de eso. ¿Ya? Cerrando el paréntesis, a pesar de que muchas veces ya se ha conversado y se ha tratado el tema en diferentes webinars y nosotros mismos hemos traído especialistas, abogados especialistas en los temas, continúan habiendo situaciones y cometiendo algunas personas errores en cuanto a la toma de decisiones sobre algunos temas. Uno de ellos es el que estábamos analizando recién
por la situación que se está dando en un condominio y que nos hicieron la consulta sobre los conserjes. ¿Te acuerdas tú qué fue lo que sucedió? Sí, pasa que en esa comunidad tienen una morosidad muy alta, una comunidad de aproximadamente 200 departamentos que tiene un sistema de agua caliente, ¿ya? Por lo tanto tiene caldera, tiene el clásico sistema de bombas y tiene ascensores. Entonces, esa comunidad, ¿qué es lo que está pensando? En el fondo, desvincular a los conserjes y mayordomos de la comunidad, porque efectivamente los auxiliares de aseo ya no están yendo a trabajar, a fin de disminuir los gastos y con esto controlar la morosidad. Ya, y eso podría ser... ¿Será viable o no será viable si estamos hablando de una comunidad de casi 200 departamentos? Mira, yo más que viable o no viable, yo me preguntaría si es inteligente o no la decisión que podrían tomar. Por una razón bien sencilla. Puede que alguien diga, no, si en realidad es viable eliminar a los conserjes. Claro, sí, puede ser. Total, cerramos la conserjería, dejamos la puerta abierta y no hay ningún problema. O mantenemos una llave. Claro, pero es la clásica llave para ingresar. Le pasan la llave a cada uno, ¿verdad? Y o la tarjeta y la huellita y todo el tema. Pero de ahí a que la puerta verdaderamente se cierre, ¿verdad? O que la dejen cerrada, ¿verdad? Es algo que es muy difícil de lograr. Pero pensemos en que sí, todos los dos, si son 200 unidades, estamos hablando de por lo menos 600 personas. Que las 600 personas que vivan ahí son meticulosos y cierran la puerta. Perfecto, ningún problema. Oye, sería maravilloso. ¿Te imaginas que todos cumplieran con la reglamentación que tienen en ese edificio? Claro. Pero ¿qué pasa si el conserje no solamente hace un control de acceso? Ahí está, pues, ahí está. Entonces, a eso vamos. ¿Verdad? A que no solamente se controla el acceso, sino que además es el primero que va a asistir a algún residente que quede atrapado en los ascensores. Es el primero que va a llamar a la empresa mantenedora de ascensores para que venga a rescatar a ese residente o esos residentes, y ojo que pueden ser niños. Otro tema no menor, por ejemplo, estamos en una situación de que necesitamos sí o sí agua caliente. ¿Qué pasa si nos quedamos un día sin agua caliente? ¿Quién va a ir a revisar ese sistema y va a poder dar el aviso a la empresa mantenedora? Diariamente. Recordemos que todos los conserjes, ¿verdad?, en cada turno controlan, ¿verdad?, el paso del agua caliente, controlan la temperatura y controlan cómo está funcionando el sistema de calderas. Así es. ¿Y qué pasa si no tenemos a esa persona vital? Bueno, ¿Cómo se van a organizar? Ahí el tema. Cuesta mucho, en general, cuesta mucho que las comunidades se organicen. Existe la posibilidad, no nos podemos negar que hay comunidades que son muy bien organizadas, pero también hay un peso encima de tener que estar preocupados y ocupados de que todo esto funcione. Porque ya se están, entre comillas, autoadministrando y ya están cumpliendo funciones de auxiliares de aseo y ya la gente no está con el mismo ritmo que partió inicialmente. O sea, no, con todas las ganas vamos a limpiar, vamos a hacer esto, porque ya la gente no está constante en ejecutarlo. Por ahí otras veces se habla de que los conserjes podrían ser los mismos residentes, pero ¿hasta qué punto un residente va a aguantar hacer un turno, por ejemplo, de noche? Porque la idea es que no se les pague, porque estamos reduciendo los gastos. Claro, sí, claro. Entonces hay una serie de situaciones. Ahora, pensemos de que sí, que hay alguien cesante en ese edificio, ¿verdad?, y toma la conserjería, ¿verdad?, porque no tiene nada que hacer, porque se levanta y queda desocupado, ¿verdad? Tampoco anda buscando trabajo, porque hoy día están todos ¿verdad?, buscando la fórmula de que las autoridades los ayuden económicamente, ¿verdad? Por lo tanto, están en otra. Entonces, este trabajador sí, digamos, o sea, este copropietario residente sí va a estar en conserjería, pero no está capacitado, por lo que habíamos anterior, de ir a controlar digamos, las temperaturas de las calderas, ni revisar cómo está funcionando las bombas de agua, y menos si tiene que hacer, digamos, actuar en caso de algún rescate en los ascensores. Eso es solamente por poner algunos de los pocos ejemplos que podemos poner en este instante. Y lo otro, también pensar en ese comité de administración, que finalmente se va a tener que llevar toda esa responsabilidad a cuesta, porque en el fondo todos en un inicio pueden tener las ganas de querer colaborar en todo e instruirse y tomar decisiones, porque piensa que son 200 personas.
piensa que 50 quieran dar su opinión. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Alguien va a tener que liderar eso. Y el problema está que muchas veces que los buenos líderes se van perdiendo porque en el fondo tienen tanta presión, tanto hostigamiento de los mismos residentes, porque a mí no me parece que sea azul, a ti no te parece que sea verde, y así un sinfín de cosas que no logran ponerse de acuerdo. A mi juicio, es vital que los conserjes sigan trabajando en las comunidades. No puede ser que nos estemos ahorrando plata, desvinculando gente por un tema que sí se puede controlar, ¿ya? Quizás hay distintas maneras de quizás que se quieran ahorrar plata, pero es un gasto fijo, no sé si tiene mucho sentido. Pensemos, ¿qué pasa si hay una mudanza en ese edificio? ¿Quién va a controlar que esa mudanza se haga efectivamente de la manera correcta, respetando un reglamento que hay? ¿Quién va a hacer cumplir ese reglamento? Yo creo, y lo más probable es que el administrador que está ahí trabajando no va a estar 24/7 pendiente de esa comunidad o viviendo ahí para estar presente en cada situación que pasa. Entonces, es un poco complejo tener estos testigos de fe que vayan, en el fondo, fiscalizando lo que pasa en la misma comunidad. Pasa muchas veces que uno encuentra deposiciones de los perritos. ¿Quién va a revisar eso? ¿Quién va a hacer cuestiones vitales? Claro. Y lo mismo ahora con esto del COVID, hoy día ellos tienen que estar recibiendo mercaderías, tienen que estar recibiendo una serie de correspondencias y esa también tiene que distribuirse. Y seguramente los residentes tampoco van a estar tan en condiciones de hacer esas cosas. Y tenemos los ejemplos perfectos para esto, para poder, digamos, comentarles. Cuando empezó la pandemia, hasta en la televisión salían que unos residentes, ¿verdad?, se estaban quedando en conserjería por unas horas, ¿verdad?, y otros iban a hacer aseo, ¿verdad? Pero ni siquiera pasó un mes, ¿verdad? Y ya ninguno de esos que estaban digamos, ventilándose ahí, digamos, ahora están trabajando en esa situación. Por una razón muy sencilla, cada uno tiene su propia actividad, tienen que trabajar, digamos, lo que les da de comer, ¿verdad? Y después de eso hacer este otro turno o hacer estos otros trabajos, que evidentemente ni siquiera es agradecido por el resto de los vecinos. Por lo tanto, y es más, y han sido criticados algunos a pesar de que están haciendo el trabajo voluntariamente. Entonces, ya prácticamente no quedan estos voluntarios que empezaron en el mes de marzo. Por lo tanto, independientemente del calor que puedan tener al comienzo, digamos, por querer hacer las cosas, ligerito esto se va enfriando y llegamos a la situación que, de todas maneras, hay que tener conserje en las comunidades para ejecutar el trabajo como corresponde. Otro tema no menor es el tema de la seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad en esos condominios donde no tenemos los conserjes? Si bien nos podemos apoyar en términos de seguridad con un huellero, con un lector de lo que se te ocurra, ya las famosas tarjetitas, una llave para condominios que no tienen quizás tanto poder adquisitivo, y tenemos las cámaras, que también te pueden ayudar en términos de seguridad, pero estos sistemas no van a funcionar al 100% si es que no hay alguien que los esté supervisando. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner en el fondo la balanza, qué es mejor para la comunidad. Vamos a ahorrarnos plata, con eso indicando que vamos a poner en riesgo a los mismos residentes, porque es un tema no menor, o sea, cualquiera puede ingresar, cualquiera es vulnerable a que le roben algo, quizás una bicicleta puede ser, o quizás incluso entren hasta el mismo departamento. Sí, por ahorrarse dinero puede que en realidad alguno de los residentes, ¿verdad?, lo encuentre y quiera enfrentar a estos delincuentes, y salga herido, salga, digamos, o incluso tal vez hasta sea asesinado, ¿verdad? Y eso costó, digamos, el ahorro que estaban tratando de implementar. La vida de algo alguien. más sencillo, ¿quién va a recibir a los mantenedores? Sí, ¿y quién va a controlar a los mantenedores? Por lo tanto, estimados amigos auditores, administradores, comité de administración y copropietarios, pésima idea de querer eliminar algún turno o eliminar a los conserjes, porque no es una medida inteligente, al contrario. Vean ustedes lo que dice el libro de Antónimo, ¿verdad?, sobre lo que, digamos, sobre inteligencia, ¿verdad? Precisamente eso es lo que estarían ejecutando. ¿Qué dice el libro? Hay que buscar porque la diferencia, o sea, lo contrario de inteligencia, ¿verdad?, o de inteligente, ahí aparece, para no decirlo yo.
¿verdad? Mejor que cada uno que quiera lo pueda buscar, ¿verdad? Por lo tanto, no es inteligente el que se tomen este tipo de decisiones. Ahora, si las toman, asuman las consecuencias, pero lo barato sale muy caro. Eso debe quedar siempre muy presente. Debemos... No, si tenemos más temas, ¿cómo que nos vamos a ir a un corte? Perdón, no sé, como pensé que estaba como... No. Ya, Usted ok. que está muy apurado y ansioso por contactarse con los Sí, invitados, con pero nuestro invitado. no, todavía no. Okay. No, hay otro tema ahí que tenías anotado, sí. Que era referente a los comités. A las asambleas virtuales. También. Bueno, está directamente relacionado con el tema que también teníamos anotado y que por las consultas que han hecho. Hoy día le dio a muchas comunidades o a muchos residentes, muchos de ellos muy desocupados, ¿verdad? Con una gran con una gran desocupación. No. Entonces esto con ganas de querer colaborar. Mentira, no, es ganas de molestar, esa es la verdad de las cosas, ¿verdad? Muchos, no muchos, sino que algunos andan por ahí revoloteando y molestando, ¿verdad? Por la ociosidad, digamos, porque están desocupados o porque están cesantes o porque están trabajando en el teletrabajo y como ya hemos visto, ¿verdad? La gran mayoría saca la vuelta en sus pegas, ¿verdad? Por lo tanto les queda mucho tiempo en sus casas y ahí pueden dedicarse a copuchentear con los vecinos, etcétera, sobre diferentes situaciones. Se llama eso tiene otros nombres. Eso es tener interacción con tus vecinos. Bueno, entonces empiezan a criticar a los comités de administración y quieren sacarlos ahora en tiempo de pandemia. Para sacar o para remover a un comité de administración, total o parcialmente, se requiere una asamblea extraordinaria. Y como hay muchos personajes con un tremendo índice de desconocimiento, por no decir ignorancia, ¿verdad? Dicen que se pueden hacer asambleas virtuales. No, señores, no se pueden hacer asambleas virtuales. Y la asamblea extraordinaria tienen quórum distintos a una asamblea ordinaria. Por lo tanto, ni una posibilidad de sacar en este momento o de remover al comité de administración. En particular para ese tipo de asamblea extraordinaria, claro, que estamos solicitando la remoción parcial o total, porque recuerda tú que hay otros temas que son, por ejemplo, cambio de un dominio, que eso se puede hacer por consulta escrita. Sí, claro. Pero son temas muy específicos, sí, que se pueden dar por consulta escrita, que es en el fondo una asamblea extraordinaria. Pero tal como lo dices tú, para los temas de remoción del comité, no se puede. No. Ahora, ¿qué podemos hacer? En caso de querer así todo removerlo, si quisiera alguien remover al comité de administración. Primero, es la medida más torpe que pueden tomar en estos momentos. Por una razón bien sencilla. Ponte que sí logren cambiar al comité de administración porque lograron tener un quórum, porque evidentemente es una comunidad muy pequeñita de 20 o 30 personas, ¿verdad? De 8. Claro, entonces el 80% va a ir a la primera citación, ¿verdad? Y van a ser menos de 20, por lo tanto, de acuerdo a la ley, sí podrían, a la ley, digamos, por lo que está sucediendo ahora por el COVID, ¿verdad? Entonces, si son 20 o 30, ¿verdad? Van a poder asistir, ¿ya? Y ahí entonces van a cambiar el comité. Pero se van a encontrar con un tremendo problema, que van a tener que, primero, reducir la escritura pública esa acta, y en segundo lugar, van a tener que hacer el trámite ante el banco para poder firmar cheque y poder girar. ¿Verdad? ¿Esto qué va a significar? ¿Verdad? Que hoy día los bancos no están atendiendo tan rápidamente como antes, por lo tanto se van a demorar un mes y medio en tener este registro de firma. Y por mientras hay que pagar sueldo, hay que pagar Previred, hay que pagar a los mantenedores, hay que pagar una serie de obligaciones. ¿Cómo se va a pagar todo eso? ¿Sabes qué? Yo creo que antes de pensar en esa medida quizá un poco populista, yo creo que bastante populista, hay que ponerse en la situación y analizar la situación que está pasando. ¿Por qué queremos sacar ese comité de administración? ¿Qué ha hecho tan mal para sacar ese comité de administración? ¿Hemos escuchado ese comité de administración? ¿Tiene algo que decir?
o queremos reunirnos porque en realidad estamos tan aburridos que queremos como chantear, queremos dar soluciones. Ojo, muchas veces soluciones que han pasado años Sí. que no han resuelto. O sea, como siento yo que de alguna otra manera la pandemia, claro, ha generado este efecto de que tú te conoces con tus vecinos y empiezas a hablar, oye, la botonera del ascensor lleva 10 años mala, oye, y esto, cambiámoslo a todo. Pero el punto es que ¿quién es el responsable en el fondo de que estas cosas no se estén manejando de una manera adecuada? No es un comité de administración, y esto lo quiero dejar súper claro, son los mismos propietarios que acceden a una asamblea, votan por ese comité un año, otro año por el mismo comité, y en el fondo ellos son los responsables. El que no se hagan mantenciones, un mantenimiento adecuado de ese condominio no es responsabilidad de la administración o del comité, es responsabilidad de todos los residentes. ¿Por qué? Lo digo, y lo digo muy tajantemente. Muchas veces uno se encuentra con que hay que hacer una mantención, un mantenimiento de un tablero eléctrico. Oye, da lo mismo, lleva 10 años y funciona súper bien. ¿Para qué lo vamos a ejecutar? Ahorrémonos plata y posterguemos. Eso es decisión de todos, en el fondo. Aquí no se le puede echar la culpa a un personaje, a un comité o al comité pasado. Todos son responsables de la miseria en que viven, o bien de una comunidad con mucho confort en la que viven. Pero para eso tienen que tener muy claro cuántos van a ser los gastos que va a requerir ese mantenimiento de ese condominio si es que lo quieren con un confort o con una plusvalía mayor. Porque tenemos que entender que muchos edificios lamentablemente viven en la miseria y se acostumbran y lo ven normal vivir así, pero tampoco están dispuestos a pagar lo que corresponde por mejorar. Así es. Sí, claro. Entonces ahí está la situación. Yo creo que es incorrecto, no es, digamos, conveniente en estos momentos estar pensando en cambiar a los integrantes de los comités de administración. Hay que tener paciencia, hay que esperar a que las cosas se normalicen un poco y ahí, ahora, si hubiese algo grave, bueno, acudan al juzgado ¿Qué es lo policial más local. grave? Y lo clásico, y lo voy a poner aquí en la mesa, es que está robando. Oye, no sé, tonto. Si está robando ahora, lo más probable es que haya robado antes. Entonces, y ojo, y aquí se arman juicios de que todo el mundo roba y que todo el mundo no cuida los intereses del condominio. Hay algo que me pareció muy interesante que leí el otro día, que se le escribía hacia un comité de administración, que este personaje ya había sido comité de administración en su momento en esa comunidad por años y estaba reclamando a este actual comité de administración que no velaba por los intereses de la comunidad. ¿Y cuáles eran los intereses a juicio de este personaje? Los intereses, no hacer gastos. O sea, el concepto de velar por los intereses era que la comunidad no hiciera gastos. ¿Gastos en qué? En la reparación de cuestiones que son vitales. Claro, entonces, típico. Entonces tú te empiezas a preguntar qué son realmente los intereses. Quizás para un comité el interés es que mejore la plusvalía de su comunidad, ¿ya? Porque lo está viendo con una inversión. Es la visión que tienen los comités y lamentablemente, y muchas veces este famoso pueblo que es el condominio o los residentes, no lo ven. Sí. No lo ven como una inversión. Claro, por lo tanto, a veces la mirada de las personas es un poco estrecha en el sentido que creen que... Limitada. Muy limitada, en el sentido, claro, en el sentido que todo lo que no gasten o inviertan lo están ahorrando. Y no es así. Muchas veces es necesario hacer inversiones, hacer reparaciones oportunas, hacer las mantenciones cuando corresponda, porque en algún momento va a pasar la cuenta, digamos, y el gasto va a ser muchísimo mayor. Por lo tanto, siempre es importante estar con el mantenimiento al día, estar, digamos, haciendo las reparaciones que indica la empresa, digamos, que está ejecutando ese mantenimiento. Si tienen duda el comité de administración o la administración, pueden consultar a otro técnico, a otra empresa, para que entonces les señale si efectivamente es necesario esa inversión o esa reparación o incluso el cambio de algún repuesto o no. Pero las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas en el momento oportuno. Pasa lo mismo que sucede con el auto. Muchas veces cuando alguien compra un auto nuevo le dicen a los 10.000 kilómetros tienes que hacerle tal cosa, a los 20.000 no sé qué, y así, y hay una lista. Bueno, eso entonces la gente trata de respetarlo y lo hace.
con mayor razón un edificio, en que lo más probable es que cueste más caro que el auto que tenga esa persona. Por lo tanto, hay que tener el control de los gastos, evidentemente, pero sin dejar de hacer mantenimiento, reparaciones o incluso pago de sueldo a los trabajadores. Y también hay que ser patudo. O sea, yo ya me voy a poner en modo residente. No hay que ser tan cara de lo que ustedes quieran, ¿Ya? En el fondo, de exigir miles de cosas si no eres capaz de pagar lo mínimo que necesita ese edificio. Claro, sí, por supuesto, es lo mínimo. Muchas veces pasa que dicen los gastos comunes son muy altos, los gastos comunes son impagables. Y la verdad es que si uno analiza ese gasto común, lo que se está cobrando es el mínimo. ¿Verdad? Incluso hasta muchas veces no se están ejecutando todos los trabajos que corresponden. Pero espérate, cuando esa gente tiene que pagar la cuota de una Mastercard porque se compró algo, un televisor, no reclama nada de que es alto. Ya, esto mismo debiésemos llevarlo y masificarlo y ponerlo en contexto de que es mi plusvalía. Lo más probable que un televisor, lo más probable que un auto, tal como le dices tú, sea mucho más barato en relación a cuánto cuesta mi edificio, claro, o mi condominio. Estamos hablando aquí que no solamente yo puedo velar por mi metro cuadrado, sino tengo que velar por todo. Si algún día lo quiero vender, ¿va a valer la pena que, no sé, por ejemplo, las puertas de las cajas de escala no estén funcionando, que el sistema de ascensores estén operando a medio morir cantando? ¿Vale la pena eso? ¿Alguien va a querer comprar ese departamento si ese condominio está en esas condiciones? Lo más probable que no. No, lo más probable es que no. Y ahí entonces ahí hay una minusvalía, ¿verdad? Generalmente la gente escucha hablar de plusvalía, sí, lo que va aumentando. Pero la minusvalía también es importante, eso se ve mucho en tasación, digamos, de las propiedades. Entonces, también puede devalorizarse el departamento, el edificio, ¿verdad? Debido justamente al mal mantenimiento. Fíjate que hace años atrás, en una comunidad en que no tenía el sello verde, tenía el sello rojo de la emisión de gases, en un departamento, años atrás, era un departamento de Providencia que estaba evaluado en 80 millones, estamos hablando de unos 15 años atrás, fue a tasarse y porque no tenía el sello verde, ¿verdad? El banco lo tasó en 10 millones menos, solo porque no tenía el sello verde. Y está muy bien. Claro, ¿por qué? Porque entonces el banco dijo, aquí hay problemas seguramente serios, ¿cómo no tienen el sello rojo, claro? Disculpa, el sello rojo era del edificio del completo. Edificio, claro. ¿Verdad? Entonces, eso significa, ¿verdad? El a veces no hacer las mantenciones cuando corresponde, o las reparaciones. Que en el fondo te está afectando hasta en tu economía individual. Individual, por supuesto. Entonces, si yo quiero vender eso, ¿vale la pena que me castiguen 10 millones? Evidentemente que no. Lo más probable que no. Cuando tú vas a dar tu auto en parte sí, tiene otro más cercano, ¿verdad? Un ejemplo más cercano. ¿Qué es lo que hace uno? Pucha, que cuida ese auto. Hasta lo manda a lavar. Para que cuando llegue a la automotora, ¿verdad? Y si tiene unos rayones, hasta los pintas. Claro. Porque lo cuidas. ¿Por qué? Porque estás pensando en que quieres más plata en relación a ese bien. Claro. Esto es lo mismo que debiese pensarse en términos generales. Ok. Miguel, conecta por favor a los invitados. Vamos a una tanda comercial ahora. Ya, correcto. Vamos a la tanda comercial de una vez y a la vuelta estamos con los invitados. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y tal como les habíamos comentado, estamos con dos tremendos invitados, pero antes de presentarlo, Carmen Gloria tiene que comentarles algo muy importante. Sí, te voy a bajar un poco la ansiedad porque si no los presento no podemos seguir teniendo tremendos invitados del programa. Y uno de esos que nos acompaña todas las semanas es Mada Propiedades. ¿Quieres vender a mejor precio o arrendar sin riesgo tu propiedad? Entonces recurre a los servicios profesionales de Mada Corredores de Propiedades, quienes cuentan con más de 30 años de trayectoria vendiendo, arrendando y tasando propiedades. Consulta sin compromiso al fono WhatsApp más 569-4442-9404. Y también tenemos a SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional.
¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-9824-0438. Ahora sí, Ahora sí, bien. Ahora sí, Ok, entonces presentamos a Luis de Prado. Él es presidente del Consejo Europeo de Profesionales Inmobiliarios, que representa a la Comunidad Europea, de los administradores de propiedad horizontal. Bienvenido, Luis, encantado de saludarte nuevamente. Igualmente, encantado. De todas maneras, tengo que hacer una aclaración. Actualmente soy vicepresidente porque CEPI engloba a los administradores y a los agentes inmobiliarios. Yo soy presidente de CEA, que es la parte de los administradores, que es la Confederación Europea de Administradores de Bienes Inmuebles. Porque ahí hubo una unión, ahí se unieron, Sí, tengo entendido. sí, hace ya bastantes años. Estaban las organizaciones separadas, se unieron y crearon CEPI. Yo fui presidente, ahora soy vicepresidente en mi calidad de presidente de CEA. Perfecto, ok, clarísimo. ¿Y Carmen Gloria? Yo estoy rodeada de presidentes acá. Y también tenemos a Miguel Suma, presidente de la ULAI, que es la Unión Latinoamericana de Administradores Inmobiliarios. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿cómo están ustedes? Buen día. Encantado de compartir con Luis, a quien no tengo el gusto de conocer. Yo tengo, digamos, a cargo la presidencia de ULAI y aparte la presidencia de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal. Así que bueno, espero poder brindar y aportar conocimientos sobre lo que ustedes deseen. Ok, muchas gracias. Bueno, presidente de la Unión Latinoamericana de Administradores Inmobiliarios, vicepresidente del Consejo Europeo de Profesionales Inmobiliarios. Bienvenidos a los dos, un tremendo honor para el programa tenerlos presentes. Tengo el gusto de conocerlos a los dos, hemos estado compartiendo en muchas oportunidades y ahora la oportunidad es poder consultarles sobre temas que están relacionados con las administraciones, tanto en Europa como en Latinoamérica, y lo que hemos podido ejecutar en las dos partes, los dos continentes, sobre situaciones que están afectando a nuestras comunidades y, por supuesto, al ejercicio de la administración. Así es, y en este caso quiero partir con Luis. Luis, de acuerdo a la información que ustedes manejan, ¿en qué países de Europa se ha visto más contagios dentro de las comunidades de edificios y de condominios? Estamos hablando de los contagios de COVID-19. Bueno, no es que haya un dato concreto de en qué países hay más en los condominios, más contagios en los condominios. Lo que sí se puede extrapolar es las dos cuestiones. Una, el nivel de contagios que ha habido en cada uno de los países, que lógicamente eso proporciona una visión de la realidad de los contagios que ha habido en los condominios. Y luego hay una segunda parte que es la fisonomía de los condominios. Los condominios del sur de Europa, a diferencia de los del norte, tienen más partes comunes, es decir, pueden tener piscinas, canchas de tenis, etcétera, zonas comunes, con lo cual siempre hay más posibilidades de que se produzcan contagios en lugares donde hay zonas comunes donde puede haber tránsito o mezcla de personas. Lo cierto es que como no ha coincidido en verano, pues tampoco ha sido definitivo para que haya un mayor número de contagios. Además, el confinamiento dio lugar a la prohibición de la utilización de todos los sitios comunes, que quedaron clausurados exactamente igual que el resto de las calles, ciudades, etcétera. Todo quedó exactamente igual. Pero bueno, se puede decir que quizás se haya producido más, como digo, en los países del sur. En general, pues Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica, han sido los países más afectados. Perfecto. Ok, muchas gracias. Miguel, también la misma pregunta. De acuerdo a la información que maneja la ULAI, ¿en qué países de Latinoamérica se ha visto más contagio dentro de las comunidades de edificios, condominios, consorcios o propiedad horizontal? Bueno, en principio hay diferentes variables que hay que tener en cuenta para poder hacer una medición. Creo que eso también apuntaba Luis, que pasa por lo que es la cantidad de la población, la cantidad de condominios
¿sí? Entiendo que en Latinoamérica se ha producido una mayor cantidad de contagios por la cantidad de condominios y lógicamente por habitantes en Brasil y en Colombia. En el caso de Argentina, el contagio hasta ahora es muy bajo, a pesar de tener una cantidad de edificios, de condominios bastante importantes. Pero bueno, también fue fundamental la actitud que tomó el gobierno de cada país. Les recuerdo que nosotros hace 120 días estamos en una cuarentena obligatoria. O sea que eso minimizó mucho el contagio y digamos, la expansión del virus. Después, también hemos medido, así como medimos cuáles son los mayores casos que se han dado, los menores. Y podemos establecer una escala donde en Paraguay y Uruguay se han dado la menor cantidad de contagios y por ende la menor cantidad de casos, ¿sí? Chile, bueno, ustedes lo conocen bien, el problema también que han tenido. Pero yo creo que para hacer digamos, una idea cabal de la pregunta, el problema está mayormente dado en Brasil y en Colombia. Perfecto. Ok, gracias. Luis, ¿cómo afecta o cómo afectó ya el tema del COVID a los administradores en cuanto a la atención diaria y a las labores diarias que debe hacer un administrador en los condominios? Por ejemplo, si están en cuarentena, ¿cómo estaban atendiendo a los residentes, los administradores? ¿O qué tanto afectó a los administradores del COVID en términos particulares? Hombre, nos afectó como a todo el mundo. En el primer periodo se resolvió por la vía del teletrabajo, que es algo que yo creo que ha pasado en todas partes. Tenemos que adaptarnos rápidamente a poder trabajar desde casa para atender las cuestiones pues, más esenciales. Y por otro lado, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso concreto de España, como se consideró una actividad esencial, estábamos autorizados para salir y atender pues, todas las cuestiones que tenían que ver con los inmuebles. Porque se consideró que al estar todo el mundo confinado, los inmuebles estaban llenos, por tanto, todos los servicios tenían que funcionar. Por tanto, todos los servicios que afectaban a los inmuebles relacionados con, no sé cómo llamáis vosotros, a la fontanería, a la hojalatería, no sé cómo llamáis a los servicios en fin, los servicios esenciales que tienen relación con calefacción, agua, en fin, ascensores, todo esto tenía que funcionar mejor que nunca, porque la ciudad, la gente estaba toda en casa, 24 horas, 300, vamos, el tiempo que duró el confinamiento. Por lo tanto, nos afectó en la medida en la que tuvimos que, primero, por una parte, adaptarnos a esta circunstancia del trabajo y dos, pues tuvimos que informar constantemente a los propietarios, cosa que siempre hemos hecho, pero de esta manera pues se implicó por varias. Teníamos que poner carteles, letreros, recomendaciones, diciendo lo que se podía hacer, lo que no, todas estas cuestiones. O sea que sí ha sido un cambio sustancial. Nos hemos tenido que poner las pilas. Perfecto. Ok, la misma pregunta, Miguel. ¿Cómo afectó a los administradores de Latinoamérica, en este caso, en cuanto a la labor diaria, si debían estar en cuarentena, cómo atendían a las comunidades? ¿Cómo han visto ustedes como ULAI esta situación? Bueno, todos sabemos que la actividad del administrador es de mucha presencia y es personal, digamos. Con lo cual, primero, hay que dividir en varios aspectos. En principio, la legislación no declaró como esencial a la actividad, por lo tanto, había problemas con que uno no contaba en su empresa con el personal necesario para la atención de los condominios, ¿sí? En segundo lugar,
hubo que implementar protocolos urgentes de atención inmediata a los propietarios, a los habitantes de los condominios. En tercer lugar, evitar de que se violaran las cuarentenas, hecho que en algunos países constituía en un digamos, delito federal, por lo cual el administrador debía estar atento. En cuarto lugar, más que nunca se debió atender las urgencias, ya que otros temas no podíamos atender, pero sí que eran necesarios, como el uso de los elevadores o el uso de los sistemas en esta parte del continente de calefacción, ¿sí? Y de abastecimiento de agua, o algún tipo de problema que, digamos, produjese daños a una propiedad lindera, o sea, casos de urgencia. Se nos complicó bastante. Los propietarios en principio cooperaron con la labor del administrador, pero después, bueno, la prolongada, digamos, inactividad de la gente hizo de que se hiciesen reclamos hasta irrisorios, ¿no? De decir, ¿por qué no me pintó el cielo raso? Y decir, señor, en estos momentos no puedo pintarle el cielo raso, ¿sí? O la irritación propia de una cuarentena prolongada. Tratamos de salir con lo que con lo que teníamos, y tratamos también de Argentina, con algunos países, cosa que creo que en Europa no se da así. Nosotros contamos con un personal dependiente del consorcio, que son los encargados, en lo cual hubo que buscar una legislación, porque había esenciales, había reducciones horarias, había excepciones de trabajo por patologías. O sea, el administrador se encontró con algo nuevo, como el virus. O sea, esto es una guerra y no sabíamos quién nos atacaba ni por dónde. Y tuvimos que salir con lo que teníamos. Miguel, bueno, aquí hay una pregunta abierta para ambos. Bueno, algo ya nos estuvo comentando Miguel sobre el comportamiento de los propietarios, porque efectivamente, y acá nosotros en Chile también lo hemos visto, aparecen muchos reclamos que lo más probable no hubieran aparecido antes si no hubiéramos estado en un tema de pandemia donde la gente está sociabilizando más, necesita sociabilizar de alguna u otra manera dentro de los condominios para tomar quizás mejores decisiones, activar distintos tipos de protocolos. En términos de Europa, Luis, ¿cómo fue el comportamiento de los propietarios hacia el administrador? Pensando que están en confinamiento, las cosas están un poco más tensas. ¿Cómo fue el comportamiento? Y la misma pregunta pues para ahí Miguel. Pues sorprendentemente mejor de lo esperado. Es decir, si me iban a poner en esa situación, me iban a plantear una situación así, hubiera echado toda clase de pestes con carácter previo, pensando que aquello iba a ser el fin del mundo. Pero no, la verdad es que no ha sido así. En general, siempre hay excepciones. El comportamiento ha sido bastante razonable. Es decir, la gente ha entendido cuál era la situación y por lo que yo he podido contrastar con otros países, pues ha sido más o menos parecido. También hay que tener en cuenta que en Europa quizás hay más diferencia sociológica en cuanto a comportamientos según la zona. Es decir, Portugal, España, Francia, Italia, tenemos una forma de ser diferente a la que pueden tener los nórdicos, mucho más distantes, más fríos, menos tal. Esto en Latinoamérica se produce menos. Es decir, es más homogéneo el cuerpo social, la forma de manifestarse. Pero aún así, pues en general ha sido bastante aceptable, por las excepciones que siempre hay, porque eso son inevitables. Pero en términos generales han dado bien. Fue una buena recepción en el fondo cuando tuvieron que activar protocolo y explicar a los residentes que los administradores no iban a estar tan presentes, se iba a trabajar de una forma más teletrabajo y todo eso. Sí, eso no ha generado grandes problemas.
Ni siquiera la suspensión mayoritaria, porque hemos suspendido las juntas de propietarios, no se han realizado prácticamente más que las de carácter urgente, y tampoco había una mala reacción a eso. Pensábamos que iba a ser algo que iba a generar pues, cierto malestar, sobre todo en aquellos que se veían obligados a continuar como presidente del consorcio, del condominio, más tiempo, pero no, en general la reacción ha sido bastante aceptable. Hemos hecho, sí, todos los casos, por lo que he comentado yo también de otros países, de enviar las liquidaciones de cuentas a todos los propietarios para que tuvieran conocimiento de la situación, y lo que sí ha habido mucho es intercambio de información a base de circulares, cartas, correos, en fin, todas estas cosas sí ha habido, con el objeto de que la gente estuviera informada, que es la manera de que la gente se tranquilice. En el momento que tú informas, que tú dices que tú estás en contacto, yo creo que la recepción es mejor. Si no saben nada de ti, entonces es cuando ya pueden empezar los problemas. Pero en general, creo que en ese aspecto no ha sido todo lo malo que era esperable. En el fondo, entonces, si tuviéramos que resumirlo, la presencia del administrador no necesariamente se habla de que tiene que ser 24/7 estar in situ, sino más bien hacer una presencia en la medida que yo te voy informando de lo que está pasando en la comunidad, estoy más cercano a ti, quizás respondiendo más llamadas telefónicas. Muchas veces se habla de la inmediatez que necesitan los propietarios. Yo no sé si es el mismo caso, Miguel, que ha pasado aquí en Latinoamérica. ¿Cómo ha sido la recepción de los propietarios? En realidad, digamos que los primeros 30 o 60 días, el propietario actuó con cierta sensatez, digamos, y tolerancia. Yo creo que el administrador, bueno, en el caso mío, he trabajado todos los días, he obtenido un permiso especial para estar en los edificios, porque reitero que la actividad del administrador es una actividad de mucha presencia, también de mucha comunicación. Pero el hecho de conocer el edificio hace a una buena administración. Esto fue, o sea, tomando otro cariz con el correr del tiempo, porque entraron a confluir factores como ser, bueno, cansancio de cuarentena, factores económicos, ¿sí? Hay gente que de repente no tenía nada que hacer y miraba el cielo raso y decía, mire, tengo una pequeña manchita de humedad, yo no sé cuándo. Está bien, bueno, sí, todo bárbaro, pero ahora no puedo hacer nada, ¿sí? Y, digamos, se irritaban mucho, sí, cuando había un caso de contagio en una comunidad. Ahí ya el problema se complicaba porque, bueno, se discriminó hasta incluso profesionales de la salud y en una forma desmesurada e inconcebible. Entonces ahí ya las cosas se fueron yendo un poquito fuera de lugar. Hoy por hoy yo diría que estamos al borde de una irritación bastante complicada si esto no se comienza a dar una apertura, ¿sí? Ok. Bueno, eso está pasando lamentablemente en Latinoamérica en general. Luis, en cuanto a la... Ah, tenemos que irnos a una pausa. Sí, Perdón. Ya, ok. Nos vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. No se vaya ningún auditor porque vamos a seguir conversando con Miguel Ángel Suma y Luis de Prado, ¿verdad? Sobre temas que están relacionados con las comunidades. Ya volvemos. Bien, ya estamos de vuelta otra vez en el programa Hablemos de Copropiedad y tal como le estábamos conversando, nos pillaron conversando muy entusiastamente con nuestro invitado, ¿verdad? Y antes de continuar con ellos, que tenemos un montón de preguntas, Carmen Gloria le va a decir algo súper importante. ¿Qué les voy a decir? Dale. SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional.
donde nos pueden encontrar en el foro WhatsApp más 569-98240438. Y también nos acompaña Mala Propiedades. ¿Quieres vender a mejor precio o arrendar sin riesgo tu propiedad? Entonces recurre a los servicios profesionales de Mala Corredores de Propiedades, quienes cuentan con más de 30 años de trayectoria vendiendo, arrendando y tasando propiedades. Consulta sin compromiso al fono WhatsApp más 569-4442-9404. Bien, estábamos conversando con nuestro invitado acerca de la parte económica. En Europa y en Latinoamérica hemos tenido cuarentenas muy largas. Luis, allá, ¿cómo se vio afectado la recaudación de expensas comunes durante el tiempo de pandemia y ahora mismo, digamos, cómo lo están sobrellevando? Bueno, se está empezando a notar. Se está empezando a notar que el nivel de devolución de los cargos, de los recibos mensuales o trimestrales de gastos comunes, está empezando a producirse que clientes que no devolvían nunca, que no estaban en el kit parade, en el ranking ese de los habituales, están empezando a emerger, a aparecer. Lo cual pues nos da una visión de que el problema pues empieza a tener una dimensión social real. Es decir, esto es un termómetro claro de que hay gente que empieza a tener dificultades, lógicamente. O sea, que yo creo que obviamente irá más, no sé si mucho más, no tenemos tampoco tabulados los datos porque no ha dado tiempo. Es decir, estamos trabajando en ello, tendremos más adelante tendremos más información, pero ahora yo lo que puedo saber es en concreto a través de mi propio despacho y algunos que he preguntado y alguna conversación que he mantenido con nuestra oficina de Bruselas, donde también la situación es desigual, porque los niveles de impago o de morosidad no son iguales en toda Europa. Es decir, hay países donde hay más ahorro, más capacidad de aguante económico que otros. Y zonas... Sí. Luis, de hecho, eso te quería consultar, porque en el fondo siempre lo que hemos visto que en Latinoamérica las comunidades no tienen este concepto de ahorrar, que lo que podríamos llamar acá en Chile un fondo de reserva, que eso mensualmente yo recaudo un porcentaje de mi gasto común y lo tengo para eventualidades o emergencias. ¿Qué pasa en Europa? ¿Se configura este fondo de reserva o algo que para emergencia puedan subsistir, por ejemplo, ese condominio, no sé, unos 3, 4 meses? Sí, hay un fondo de reserva legal obligatorio, sí. No en todos los países, pero hay varios que sí lo tienen. Sí, Luis, por último, sí. para un cálculo aproximado de la morosidad en Europa. No hay un dato y además sería muy heterogéneo. Es decir, supongo que pasaría lo mismo en Latinoamérica. Es decir, no será igual en Chile que en Venezuela, ni en Brasil que en Perú. O sea Correcto. que aquí pasa lo mismo. Incluso si extrapolamos a España, no tiene nada que ver la situación del norte con el sur de España. Es decir, los niveles de morosidad en el sur siempre son mayores. Por lo tanto, dar un dato concreto y que además sirviera para algo real, pues no. Además sería poco realista, vamos. Perfecto, muchas gracias, Luis. Miguel, lo mismo para ti. En Latinoamérica ha habido una disminución en la recaudación de los gastos comunes, ¿verdad? Pero sí, digamos, hay más o menos una idea de lo que ha estado sucediendo, porque estoy enterado, porque también participo, que mes a mes, desde marzo, se ha estado analizando, ¿verdad? Cómo está la morosidad de acuerdo a la información que entrega cada gremio. ¿Tienes claridad en cuanto a la morosidad? Sí, exacto. O sea, Bulay se ha preocupado por recabar información de los diferentes países que integran la Unión y habría que dividirlo en 3 etapas, ¿sí? Esto comenzó en estas latitudes allá por fines de marzo. En esos primeros 30, 40 días, casi la percepción fue de que
la morosidad no era aquella más que la normal. En una segunda etapa ya comenzó a incrementarse, digamos, la morosidad. En una primera etapa estábamos en un orden de un 15%. ¿Okay? En la segunda etapa eso fue llegando al 25%. ¿Sí? Y hoy por hoy estamos en condiciones de asegurar, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, de que estamos en el orden de un 35% de morosidad. Que entiendo yo que las economías de los países de Latinoamérica son totalmente diferentes a los del continente europeo. Acá hay muchas economías emergentes y aparte muchas economías, como ser el caso de la Argentina, donde viene con un proceso inflacionario muy grande y eso ha socavado los ahorros y las disposiciones de dinero que tienen los habitantes. Por eso las cuotas, hoy por hoy tenemos que hablar de que hay un 35% de morosidad. El problema es no hoy, sino cómo va a ser el día después, ¿sí? Porque todo lo que pasó en estos 4 meses va a ser muy difícil revertirlo en 4 meses, ¿sí? Tanto en cuanto a los deudores como a los condominios o los consorcios. Se han postergado un montón de temas meramente urgentes porque realmente no se dispone de los fondos necesarios. Y esto va a traer un problema porque las expensas no van a poder ser aumentadas, o las cuotas, como se le llama, en algunos lugares no van a poder ser aumentadas, porque si no, aumentaría más la morosidad y acrecentaría más el problema. En términos prácticos, bueno, la crisis ya pasó, ya fue, que fue el punto inicial de todo esto. ¿Ustedes como administradores creen que el administrador debe hacer cambio, valga la redundancia, en la forma de administrar con esta pandemia? ¿Se tienen que generar cambios o no? ¿Y cuáles serían esos cambios, Luis? Partimos contigo. Hombre, yo creo que uno de alguna forma ya se ha producido, y es que comentaba al principio, los mecanismos de teletrabajo, es por una parte. Por otro lado está la parte relativa a las reuniones de las comunidades, que, bueno, hay auténticos fans de las reuniones virtuales, es decir, a distancia, y yo lo veo bien y mal a la vez. Y voy a hablar de una experiencia concreta. El único país que tiene legislado las reuniones mixtas, es decir, presenciales y virtuales, es Francia, desde hace 3 años. Y su experiencia con respecto al funcionamiento por parte de los administradores es bastante negativa. Y es negativa porque una reunión mixta en la que hay pocos propietarios, es decir, dentro del lugar donde se realiza la reunión y otros en el lugar, en su vivienda, donde estén, en su oficina, pues es manejable, pero las grandes no. Requieren el apoyo de otra persona adicional para controlar la reunión, es decir, la parte de los ausentes. Es decir, yo entiendo que la reunión o es presencial o es virtual, pero la mixta es un auténtico, a mi juicio, es mi opinión, es un auténtico desastre hoy por hoy. Porque además la tecnología que está como está es diferente en es decir, cada usuario tiene distinta tecnología. Hay gente que tiene buena conectividad, gente que tiene mala conectividad, gente que se maneja bien, gente que se maneja mal. Hay personas mayores que no acceden con facilidad. En fin, todo esto genera que haya interrupciones, que se corte la comunicación, que la persona que perdió parte del hilo de la reunión quiera reincorporarse a la parte que ha perdido. Total, que esto genera un trabajo adicional que ya si éramos, como se dice en lenguaje castizo, si éramos pocos, parió la abuela. Es decir, de alguna manera creo que esto es algo que habría que regular mejor
y que sí es verdad que ha venido probablemente para quedarse. Es decir, esta parte será una parte que nos diferenciará del pasado, en el que las reuniones siempre eran presenciales. O sea que esto va a venir, estoy completamente convencido. Y la otra es la parte del teletrabajo. Es decir, muchos administradores pues, han aprovechado para racionalizar el trabajo y parte de ese trabajo lo realizan sus empleados fuera de las oficinas y se quedarán algunos o en parte de su horario de trabajo. Esas son las dos más importantes y más inmediatas. Luego vendrán otras que tienen que ver con la organización del propio trabajo. La realidad es que las tecnologías van a estar más presentes en la labor del administrador. Eso que decía Miguel Ángel antes de que el administrador se requiere, que es una actividad, digamos, presencial, eso no, a mi juicio, no se va a producir tanto, porque se ha podido comprobar que durante este periodo en el que no hemos estado en contacto directo, hemos podido gestionar las cosas perfectamente bien, sin necesidad de estar en contacto directo, piel a piel con nuestros clientes. Tiene una parte de riesgo y es que las compañías grandes, y esta es otra de las advertencias que yo suelo hacer cuando se habla de las reuniones virtuales, grandes compañías van a poder, sin necesidad de estar en la ubicación cercana a los inmuebles, van a poder administrar, sobre todo en la medida en la que toda la funcionalidad del administrador va a estar a distancia. Es decir, hay una serie de cuestiones que va a haber que ir encajando. Sin duda, hay perfiles de clientes, hay clientes que quieren más cercanía, clientes que no demandan tanta cercanía, y luego hay perfiles de edad. La gente joven, que ya no va al banco nunca, de hace tiempo, pues no demanda tanto esa cercanía como la gente de más edad, que sí, porque está acostumbrada. Por lo tanto, todo esto ha generado una pequeña revolución, es decir, lo que ha hecho ha sido adelantar algo que venía, porque esto se veía que iba a venir gradualmente, pero esto lo que ha hecho ha sido adelantarlo. Es decir, cada vez más nos vamos a encontrar con que el sistema de trabajo va a ser como estamos haciendo ahora. Es decir, nosotros estamos ahora estableciendo algo que antes era impensable. Yo para poder hacer esto, pues tendría que estar en Chile, no nos podríamos ver si no, ¿no? Y era muy bienvenido cuando venías. Y estaba muy bien porque así se podía tomar uno un pisco sour, en fin, todas estas cosas y tal, ¿no? Aprovechando el viaje. Pero la realidad es que esto está cambiando y sí viene para quedarse. Habrá que modularlo, habrá que estudiar qué manera lo encajamos, pero no nos afecta solo a los administradores, afecta a todos los ámbitos. Igual me he extendido un poco, pero creo que es un tema central en el que hay que hacer incidencia. Ok, muchas gracias. Miguel, ¿nos está escuchando? Sí, señor. Ah, perfecto. Ok, sí, te quedaste pegado. En general, también como ULAI, sí, ¿cómo ven ustedes la administración en cuanto a los cambios que podrían hacerse, digamos, en la forma de administrar? Se entrecortó un poco la pregunta, Aníbal, por favor. Ah, te la repito. Como ULAI, ¿cómo ven ustedes, digamos, la nueva forma de administrar? Porque evidentemente que después del COVID, ¿verdad?, va a haber un cambio enorme. Coincido en gran parte con lo que comentaba Luis. Acá todo se tiene que reinventar. Lamentablemente, todo tipo de actividad, de relaciones, de tratamientos médicos, esto es algo que no lo esperaba nadie y que llegó. Las administraciones tendrán que reinventarse en varios aspectos, ¿sí? En cuanto a la virtualidad, en Latinoamérica la mayoría de los países, creo que salvo Colombia, que tiene una dualidad, tiene sistemas presenciales de asambleas por ley. O sea que lo primero que tendrían que ver los legisladores es de modificar la ley. Y a partir de ahí, si bien la virtualidad llegó y se instaló para quedarse, esto va a pasar un tiempo para que se llegue a afianzar y a lograr.
fundamentalmente desde el aspecto legal, porque es la base de todo. Si no, no podríamos tener asambleas virtuales. O sea que primero hay que darle el marco legal. Segundo, tener una plataforma, un acceso a la virtualidad. Estimamos que un 35-40% de las personas no tienen acceso a la virtualidad. Entonces, por ende, quitaría, digamos, una cantidad de posibilidades de intervenir. Y también hay que reinventar la forma de comunicarse con el propietario, la forma de administrar un consorcio en todos los aspectos, ¿sí? Las relaciones humanas dentro de la comunidad, en los usos digamos, de las áreas comunes. Yo creo que acá es de 0 en adelante, digamos. No se va a poder aplicar más, por lo menos en un 90% de lo que se venía aplicando. Y la virtualidad es un tema muy complicado porque es cierto, hay una franja de personas de cierta edad que creo que no accedieron y no van a acceder ya a una virtualidad. Entonces, eso va a dificultar también. Ok, bien, muchas gracias. Bueno, teniendo presente todo lo que hemos conversado, Luis, ¿cuál sería el pensamiento de CEPI en este caso en cuanto a la profesionalización de la administración, en cuanto a cómo se puede mejorar aún el servicio en Europa en beneficio de los clientes que son los residentes? ¿Cómo se podría mejorar el servicio? Claro, el servicio del administrador. ¿Pero como consecuencia de esta experiencia o...? En general. Ya. Hombre, yo creo que, vamos a ver, si extrapolamos lo que está sucediendo con otras entidades de todo tipo, incluyendo los bancos. No sé si está pasando esto en Chile y en Sudamérica en general, pero antiguamente nosotros teníamos libertad plena para ir a los bancos, ¿no? En cualquier momento tú entrabas allí, te atendían, etcétera. Ahora ya han aprovechado esta circunstancia para crear un nuevo sistema por el cual todo tiene que ser con cita previa. Esto ordena, de alguna manera, es decir, nos resulta molesto, incordiante, porque estamos acostumbrados a cierta liberalidad en el uso de los servicios y entonces ahora esto nos cuesta entrar por ese carril. Pero esto también está pasando en el caso de los administradores, es decir, yo personalmente he notado que de visitas intempestivas, no previstas a lo largo del día que interrumpían el trabajo, se producían muchas. Y esas visitas intempestivas e incómodas, pues hay que canalizarlas. Es decir, lo mismo que están haciendo los bancos, iremos haciendo los administradores. ¿Qué va a suponer eso? Pues que vamos a tener que reorganizar el trabajo de otra manera. Vamos a tener que utilizar más tecnologías, vamos a tener que tener más sistemas automatizados para tratar con los clientes. Desaparece un poco esa relación personalizada, que no debe desaparecer del todo, porque uno de los grandes problemas con los que nos encontramos hoy día es la despersonalización de las grandes empresas, las grandes multinacionales. Nosotros cuando tenemos un problema con el teléfono o con la luz o con lo que fuere, resulta que antes teníamos un interlocutor. Hoy día no sabemos quién nos habla, ni de dónde, ni qué información tiene realmente, porque todo lo usa a través de una pantalla y lo que no le salga allí no existe. Entonces, esa parte que creo que el administrador debe conservarla en cierta medida, es decir, la cercanía, porque eso yo creo que forma parte de la supervivencia de la profesión, pero por otro lado tiene que irse reinventando y utilizar las nuevas tecnologías en la medida de lo posible. Yo creo que esto es lo más inmediato y esta es la lección fundamental que tenemos que sacar de este periodo de reclusión mayor a la que nos han sometido. Así es. Miguel, te pido que puedas arreglar un poco la cámara porque solamente se te ven tus ojos y la idea es que te puedas ver un poco más. Y lo otro, Luis, tú hablas en relación al uso de las tecnologías.
¿En Europa se usa mucho la tecnología en términos de administración de condominios o no? Sí, en general cada vez más. Es decir, en estos momentos nosotros tenemos ya en casi todos. Yo me acuerdo que hace muchos años, en una visita que hice a Finlandia, donde, a diferencia de Italia, por ejemplo, donde una persona lo primero que te enseña, si tiene esa posibilidad, es su garaje, donde tiene un Ferrari y te lo muestra, un finlandés te enseña su sistema de calefacción. ¿Por qué? Porque para él es absolutamente vital el sistema de calefacción y porque vive de puertas adentro. Por lo tanto, su vida está centrada. En cambio, un italiano es alguien pues, que vive más de cara al exterior, está más en la calle. Entonces, para él es muy importante su garaje y su vehículo, su coche, en fin, esas cosas. ¿Qué quiere esto decir? Que se ha ido con el tiempo, yo recuerdo haber visto unos sistemas de control de todas las calefacciones centralizadas dentro de los propios ordenadores en el despacho del administrador. Es decir, hoy día eso lo tenemos ya muchos de nosotros en todas partes. Yo tengo la posibilidad de telecontrolar los sistemas de calefacción de agua caliente, etcétera, desde mi propio despacho. Wow. Con eso, como eso hay muchas otras cosas. Saber el nivel de gasóleo que tengo, si es que es de gasóleo la calefacción, cuándo se termina, cuándo no se termina, en fin, los pedidos se pueden automatizar. Es decir, hay muchas cosas que han ido cambiando. Esas tecnologías son las que hay que ir gradualmente adaptando para poder competir con aquellos que tienen ya esa propia tecnología, sobre todo grandes compañías, y que tienen interés, pero por otras razones distintas a la propia administración, que ese es un problema paralelo que está surgiendo. Es decir, el problema de las comunidades de propietarios, de los consorcios, de los condominios, no es el problema en sí, sino que la parte más importante son todos los consumos que tiene, es decir, el manejo de fondos es muy elevado. Ahí hay una bolsa importantísima de negocio para muchas compañías. Esas compañías pretenden vender la tecnología y eso es lo que hay que evitar, es decir, tenerla nosotros para que no tengan que ir a venderla. Esa es un poco la idea. Esa es un poco las discusiones que hemos mantenido en los últimos tiempos en los foros europeos van en esa línea. Tecnologizarnos para que no, es decir, para que no solo para facilitar el trabajo y tener un mejor servicio, que es la base, sino para, de alguna manera, evitar esa competencia desleal que puede surgir a través de grandes compañías. Ya. Miguel, en términos de la ULAI, ¿qué pensamiento tiene respecto a lo que tiene que hacer el administrador en términos generales para mejorar su nivel de servicio? Fundamentalmente brindar tecnología, ¿sí? Yo no quito digamos, el trato personal o eso va a cambiar durante un tiempo que no lo podemos precisar, pero fundamentalmente dar tecnología. La virtualidad, reitero, llegó, se instaló y se va a quedar y vamos a tener que adaptarnos, ¿sí? Pero va a llevar un tiempo, por lo menos a las empresas de administraciones no muy grandes, ¿sí? Que ya están acostumbrados a manejarse de otra forma, pero a las medianas empresas y a las pequeñas empresas de administraciones y a las diferentes idiosincrasias. Hay una diferencia muy grande entre la forma de vivir o de relacionarse entre Europa y Latinoamérica. Entonces, por lo menos en estas latitudes va a haber que brindar tecnología, pero la transición va a tener que ser de una forma gradual para que no produzca un choque importante y un problema, digamos, con nuestros clientes, que son en definitiva los que nos sostienen y aquellos que nos hacen engrandecer nuestra empresa. Para mí va a ser fundamental la virtualidad, pero la virtualidad no es solo de un lado, es de la parte nuestra y de la parte de los propietarios. Y acá en Latinoamérica creo que todavía estamos lejos de eso. Así es. Bueno, estamos llegando ya al término de la entrevista, de haber conversado esta reunión
con Luis de Prado, vicepresidente del Consejo Europeo de Profesionales Inmobiliarios, y también de Miguel Suma, que es presidente de la Unión Latinoamericana de Administradores Inmobiliarios. Luis, tus últimas palabras para nuestros auditores. Muchos administradores, colegas nuestros, ¿verdad?, están escuchando y viéndote. Bueno, yo lo único que se me ocurre, aparte de las lógicas palabras de ánimo, porque de todo se sale, al final esto será un mal recuerdo, o esperemos que eso sea así, y que, bueno, que tampoco es que venga el lobo. Realmente vamos a pasar una temporada mala. Los administradores en concreto hemos aguantado carros y carretas durante muchas ocasiones, hemos tenido situaciones de crisis y hemos salido siempre adelante. Siempre pensábamos que cualquier contingencia de este tipo podía ser el fin, que nos iban a desplazar, etcétera, etcétera, y esto no, de momento no está sucediendo. Yo creo que sigue siendo una profesión muy útil, que tiene todavía margen de futuro y que además prácticamente es imprescindible. Hoy día ya no se pueden gestionar las comunidades de forma no profesional, porque las exigencias de todo tipo son cada vez más elevadas. En el caso concreto de la Unión Europea son tremendas. Nosotros dedicamos un porcentaje muy alto de tiempo a cumplir normativas que van saliendo, que nos resultan duras y costosas, pero que también forman parte de nuestra razón de existir. O sea, que en cierto modo tampoco hay que verlas con ojos negativos. Pero vamos, yo creo que en el horizonte habrá luz, como siempre. Perfecto. Ok, muchas gracias, Luis. Miguel, tus últimas palabras hacia los colegas administradores. En principio hay algo que dice que todo pasa. Lógicamente esto va a pasar. Esto tiene que dejar una enseñanza en todo nivel. En el nivel de la actividad, bueno, de que si no estamos organizados y no estamos ajustados a ley, o no estamos económicamente, que los consorcios sean con una cierta solvencia, nos va a pasar lo que nos puede llegar a estar pasando. A partir de ahí, Dios dirá, esto es un futuro medio incierto, ¿sí? Si bien, como decía Luis, no es el fin del mundo, pero bueno, es un tirón de orejas grande que nos dieron a los seres humanos, y que va digamos, a costar acomodarse a este sacudón. Así que bueno, vamos a seguir, lógicamente, vamos a tratar de satisfacer más a los clientes. Creo que las exigencias van a ser mayores, porque la tecnología da, digamos, ciertas, no virtudes, ciertas facilidades, pero también da cierta demanda. No nos olvidemos que cuando el celular no existía, nos comunicábamos igual. Y ahora estamos en Estados Unidos y llama a una persona y dice, mire señor, me está goteando en el techo en el cielo raso del baño. Eso también hubo que adaptarse. O estar durmiendo y que alguien lo llame a las 3 de la mañana y que le diga, bueno, mire señor, me quedé sin luz. Bueno, llame a la compañía de luz, no me llame a mí. O sea, eso también va a hacer de que tengamos que ir adaptándonos. Así que bueno, ha sido un placer, Luis, conocerte y compartir contigo esta charla. Esperemos en algún momento encontrarnos personalmente, ya no para darnos un abrazo, porque creo que no vamos a poder ser más, por lo menos para compartir un trago y hablar de la actividad. Un pisco sour, ¿verdad? Eso no sería malo. Yo tengo otro gusto, pero Lo mismo digo, yo encantado, estoy a vuestra disposición para cuando queráis, o sea, no tengo ningún problema cuando sea posible en cruzar el charco, como decimos aquí, para que nos veamos como tantas otras veces. Bueno, yo encantado. Y además, a mí me gusta mucho ir a Latinoamérica. Es una de las cosas que me gratifica realmente. O sea, me siento como en casa, siempre sea así.
Bueno, bienvenido cuando quieras. La ULAI está abierta para vos. Y a ustedes, muchas gracias. Aníbal, un referente de la propiedad horizontal en Latinoamérica, fue el primer presidente de ULAI. Así que, con esa historia. Sí. Ok, bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un tremendo abrazo a la distancia y esperamos encontrarnos próximamente. Con Miguel sí, nos estamos encontrando habitualmente porque tenemos una serie de actividades, pero también con Luis nos encantaría en algún momento volver a reencontrarnos. Que les vaya muy bien, muchas gracias, vamos a una pausa y volvemos. Muchas gracias. Adiós. Un fuerte abrazo. Chao. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad. Tuvimos a dos tremendos invitados, un tremendo orgullo poderlos tener presentes y que se hayan dado el tiempo de querer dirigirse a nuestros auditores y aclarar una serie de consultas que es necesario poder tener presente. Antes de continuar... Me gustó la temática de Europa versus Latinoamérica. Diferencias, ¿verdad? Sí. Sí, y claro, pasa por un tema de cultura, si te das cuenta, después, espérame, que no creo que se me vaya la idea. Si te das cuenta, Luis tiene muy claro y la gente recepcionó muy bien el tema del COVID ante los administradores. Por el otro lado tenemos a Miguel Ángel, que nos indica que, claro, hay una recepción de que la gente reclama mucho. Claro, en Latinoamérica. Y la pregunta es, ¿por qué la gente reclama tanto? Yo creo que no pasa un reclamo porque están aburridos solamente. Yo creo que se dio la temática en que, claro, como estaban en los edificios, se dieron cuenta de que había muchas falencias. Y falencias que quizás ellos mismos provocaron al no hacer un mantenimiento adecuado y oportuno. Pero en el fondo yo creo que también falta más información hacia los propietarios en términos de Latinoamérica versus Europa. ¿Qué es lo que decía Luis? Sí. Hablaba mucho de eso, digamos, de la comunicación, de cómo ellos continuamente han estado anteriormente, ¿verdad? No solamente por la pandemia, sino que también, digamos, por la situación, digamos, del día a día, ¿verdad? Que ha habido una comunicación mucho más efectiva que la nuestra. Claro, y yo creo que esas son las cosas que tenemos que aprender de Europa. Así es. Independiente que sean distintas culturas, lo tenemos más que claro, pero sacar lo positivo que tiene Europa. Ellos también tienen este fondo, si te das cuenta, ellos ya terminaron de pasar el proceso tan lapidario que fue el tema del COVID. Tuvieron muchos casos, estamos hablando de Italia y España, y aún así su morosidad no se vio tan afectada, porque ellos sí tienen quizás ese fondo que lo están cuidando y la gente tiene conciencia de dónde está viviendo y por qué está pagando eso. Cosa que lamentablemente acá en Latinoamérica no se da. Ahora la pregunta es, ¿qué están haciendo esos administradores de Europa versus lo que estamos haciendo aquí en Latinoamérica? Esa es una muy buena pregunta que podríamos en algún momento también hacerla. Yo sé que te vamos a contestar. Lo que pasa es que hay alguna diferenciación, pero que está relacionado también con la parte legal, que se respeta, ¿verdad? Porque así, al igual que Chile, ¿verdad? En España específicamente, ¿verdad? Y también podemos decir Italia, porque conozco por lo menos esas dos leyes, ¿verdad? Sí se establece un fondo de reserva, igual que acá, sí se copió de allá de España. ¿Verdad? Pero allá se respeta, o sea, es decir, si el fondo de reserva es un X cantidad, un porcentaje, todos los meses se paga ese fondo de reserva y se ocupa exclusivamente para lo que establezca o establece la ley, ¿verdad? Entonces, esa es la diferenciación, en primer lugar, el respeto a la ley cumplir. Y a cumplir, digamos, con las normas. Que es algo básico, porque las normas no están pintadas en el fondo. Las normas siempre te van a querer proteger, por más que tú quieras decir que no te van a proteger y que solo te quieren robar plata. Claro. Lo que pasaba con la certificación de ascensores, que muchos pensaban que, bueno, esta certificación es para que las comunidades gasten más plata y las empresas se hagan millonarias. No sé si va por ahí el tema. No sé si ese pensamiento va a ser el mismo que tengan en Europa. Lamentablemente acá en Latinoamérica se da mucho. Bueno, se ha dado en todo, ¿eh? Pero es parte de la idiosincrasia, especialmente nuestra, y eso lamentablemente es así. ¿Verdad? Y lo podemos ver en los siguientes ejemplos. ¿Verdad? Cuando salió la certificación de gases, ¿por qué fue?
porque hubo una época en que fallecieron varias personas, ¿verdad?, que se duchaban, ¿verdad?, y tenían el calefón dentro dentro del baño, que sucede mucho, y el baño no tenía ventana. Bueno, gente murió también porque, me recuerdo muy bien, hubo una explosión bastante fuerte en la Villa Portales, en un departamento, ¿verdad?, y que afectó como a 2 departamentos más, y murió también, no me acuerdo si 1 o 2 personas. Entonces, claro, ahí como hubo noticia, salieron los oportunistas de siempre, que son los políticos, ¿verdad? Y entonces empezaron a pensar cómo esto, ¿verdad?, se podría, claro, ¿verdad?, porque eso a ellos, digamos, justamente, bueno, se colgaron a eso para lucirse un poco. Lo mismo pasó con la certificación de ascensores. Pero tampoco sirve de que se luzcan, porque bueno, ojo, está bien, ellos se pueden lucir, pero aquí los tontos son los que no respetan. Bueno, ok, pero digamos, por lo menos ellos empiezan a salir en pantalla, ¿verdad?, en la televisión y todo eso. Está bien. Tenemos el otro caso, digamos, cuando... Certificación de ascensores, que todavía no están todos certificados. Ok, pero ¿cuándo salió eso? Cuando, a pesar que hubo algunas asociaciones gremiales que informaban esto, ¿verdad?, y estaba justamente la Asociación de Transporte Vertical, que reúne a los trabajadores de edificios, perdón, de los ascensores, y también una asociación gremial de administradores, informaban, ¿verdad?, y en algún momento propusieron en conjunto a la autoridad regular esto, ¿verdad?, de los ascensores. Y nunca escucharon. ¿Y cuándo escucharon? Cuando a un asesor presidencial de una dama hace años atrás, no ahora, en la última, ¿verdad?, murió degollado al salir de un ascensor. Como le afectó a uno de los políticos, ahí entonces ellos se pusieron de acuerdo y empezaron a magnificar esto y a ver cómo podían solucionar. Y es más, fueron tan estrictos, digamos, en la normativa, que la normativa para que saliera se demoró cerca de 10 años. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque después hubo que mejorar esa ley porque era horroroso. De hecho, el 90% de los ascensores quedaba fuera de uso o clausurado si es que se aplicaba la ley como estaba. Ok, el problema hoy en día es el siguiente. Existe esa ley y más del 55% todavía no la cumple. Todavía no la cumple. ¿De quién es el problema? Siempre de la comunidad. Siempre va a ser del residente, siempre va a ser del propietario, que a pesar que tenga una norma, independiente de cómo salió, si es porque fue algo populista, tenemos la ley. Mire, tenemos miles de leyes que siempre salen tardías, estamos súper claros. El punto está que a pesar de que existe esa ley, la gente no la cumple. Así es. Entonces, ahí viene el problema. ¿De quién es el problema en el fondo? ¿Del político que se demoró o de la gente que tampoco hace caso a esa ley? Claro, bueno, y hoy día estamos viendo también, hoy día está pasando exactamente lo mismo, ¿verdad? Y no respetamos ni lo más básico, ¿verdad?, que es, digamos, la salud o la vida de otras personas, ¿verdad? Tenemos mucha gente contaminada y que sale a la calle igual y le da lo mismo, ¿verdad? Pero son cosas típicas nuestras, de Latinoamérica. Tenemos un presidente, ¿verdad?, que está contagiado y sale sin mascarilla a dar conferencias o a reunirse con otras personas, ¿verdad? No estoy hablando de Chile, por supuesto, de otro presidente. No, el de Chile se saca fotos. Claro, claro. Entonces, en general, hacemos cosas, ¿verdad?, que evidentemente nos diferencian. Claro, y por eso nos diferencian. Y por eso somos tercermundistas. Así es, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos. Bien. No sé qué nos está diciendo, ¿no? Tenemos que seguir, o sea, porque nos queda, yo creo, ¿verdad?, bastante. Por lo tanto... Nos quedan 6 minutos. 6 minutos, bueno, ok. Pero... ahí hay una situación que es necesario que nosotros nos replanteemos como administradores, nos replanteemos como comité de administración y como copropietarios. Si hay normas, tenemos que cumplirlas. Si hay digamos, ciertos trabajos que debemos ejecutar, hay que hacerlo. Si en algún momento se pide la colaboración de la comunidad para hacer algo, ¿verdad?, bueno, tienen que ofrecerse como voluntarios y ejercer ese trabajo. ¿Por qué? Porque es en beneficio de todos, incluso para la misma persona que está haciendo ese trabajo, porque es parte de la comunidad. Por lo tanto, tenemos ahí otra situación que debemos nosotros tener siempre presente en el día a día. Hay una situación que se dio en cuanto a la morosidad, ¿verdad? Veíamos que en Europa la morosidad no ha sido tan alta como pudimos ver que está sucediendo en Chile. Calcula la Unión Latinoamericana de Administradores Inmobiliarios que
pronto se va a llegar a nivel de Latinoamérica a un 35% de morosidad. Nosotros calculamos aquí en Chile llegar a un 30%, cosa que ya se está logrando, por lo tanto está cercano a ese 35%, que sería como el promedio de Latinoamérica. Ahora, evidentemente que eso va a afectar a las comunidades y debemos entonces empezar a prepararnos para ver cómo vamos a enfrentar esa situación cuando lleguemos a ese extremo. Casi el 40%, digamos, solamente va a ser la recaudación, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser bastante, o sea, perdón, al revés, ¿verdad? Un 30%, ¿verdad? O sea, vamos a recaudar casi un 70%, ¿verdad? Pero va a afectar bastante a los pagos que haya que hacer en las comunidades. Que alrededor de un 60% solo por concepto de gastos de administración, que correspondería a lo que es conserje, auxiliares de aseo y mayordomo. Claro, por último tenemos la chance de que los auxiliares de aseo no van a trabajar y no se les paga directamente de ahí, pero independiente de eso es un gasto que no se puede, que se tiene que solventar. Ineludible, ¿verdad? Claro, entonces se va a ir la gran mayoría de la recaudación para pagar sueldos, ¿verdad? Y también las obligaciones previsionales, pero quedaría todo fuera. Las cuentas de consumo, ¿verdad? Los mantenimientos, los pagos que quizás sería oportuno, porque vamos a tener que buscar una fórmula para solucionar eso, y una fórmula que va en conjunto de administración y comunidad. Pero quizás antes de buscar esa fórmula, porque no tiene mucho sentido que yo me ponga creativo o que invente la rueda, si la quiero hacer, si yo no tengo nociones básicas. O sea, para cualquier, o si queremos hacer una discusión, si no tengo conceptos básicos, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces quizás sería importante empezar desde ahora ya, si es que no lo han hecho, instruir a la gente o explicarles cómo funciona ese gasto común, de qué se compone ese gasto común, cuántos son los porcentajes más o menos que se gastan, por qué se gasta lo que se está gastando, por ejemplo, en términos de consumo de agua, qué pasa con el agua caliente, tengo que pagar o no tengo que pagar mi consumo individual, cómo me afecta la compra de los insumos, por qué tengo que comprar insumos si por ejemplo, no es tan necesario hacer el aseo, sí es necesario, ¿ya? Entonces, quizás en el fondo empezar ya, desde ya, explicarle a los residentes a través de una infografía simple, cosa de que hasta un niño entienda lo que es un gasto común, cosa que en el momento en que se tengan que tomar decisiones, por lo menos ya la gente tenga las nociones básicas de lo que es un gasto común. Así es muy importante ese concepto. Y para eso entonces, muy importante, que las administraciones, los comités de administración también se den el momento para conversar con los residentes. Ahora, no es necesario verse personalmente, no es necesario reunirse, digamos, en algún departamento o en la sala de eventos. Se puede hacer a través de estos mismos sistemas que estamos viendo hoy día, Zoom, Skype, ¿verdad? Y hay un montón de otros más en que se pueden reunir 3, 4, 5 personas, ¿verdad? Y el administrador le puede contar qué significa el gasto común, ¿verdad? Cómo se desglosa, incluso explicar a veces en algún momento el por qué se ha ejecutado algún gasto o alguna inversión. Y de esa forma entonces que hayan varios o muchos que sepan exactamente en qué consiste un gasto común. Porque es extraño que hoy día todavía las personas no sepan qué le están cobrando o por qué tienen que pagar o por qué sale tal o cual valor, digamos, cuando ellos consideran de que ese valor pudiera ser bastante alto, etcétera. Ahora también es importante que, claro, tú puedes tener toda la buena disposición de querer explicar punto por punto, pero también la disposición de los residentes a querer escuchar. Bien, a escuchar primero, no a escuchar lo que yo quiero escuchar. Porque muchas veces pasa esa dinámica que si tú no me dijiste lo que yo quería escuchar, tú eres malo, no sirves, no, claro, estás errado. No. Y te queremos sacar. Claro, escuchar la realidad, les guste o no les guste. Quizás la pueden cambiar, sí, la pueden cambiar en algún momento. Pero lo que hay hoy en día es eso, la realidad. Y la tienen que aprender a escuchar. Así es. Tenemos una mala política de no querer escuchar. Una mala costumbre, ¿verdad? Y siempre ponerla a la defensiva, de que nos atacan en el fondo. Así es. Bueno, todo eso tiene que, de alguna manera, empezar a cambiar, de alguna manera, tal como decían los dos presidentes,
¿verdad?, de CEPI y también de la online, hay cosas que se deben ejecutar a contar de ahora, hay cambios que son obligatorios, ¿verdad?, y que todos tenemos que empezar a aceptarlos y adaptarnos a ellos. Por lo tanto, parte de ese cambio precisamente es que los administradores podamos hacer algunas cosas específicas y también los residentes en general, los propietarios y los comités, también puedan ellos entender, digamos, y aceptar ciertas cosas, aunque no les guste, aunque consideren que no sea conveniente, porque evidentemente que siempre hay una razón técnica o una razón jurídica para ejecutar algún acto de administración. Para crecer en el fondo tenemos que ir de la mano. Así es. No puede ir el administrador solo, sino tiene que tomar esa comunidad y viceversa. Estamos en tiempo de que nos vamos. Bueno. Así que nos vemos la próxima semana. Sí, próximo jueves, siempre, a las 11 horas. A través de radiohoy.cl. Sí, claro. Y entonces... Y cualquier consulta, duda, inquietud, lo que ustedes tengan, nos pueden hacer llegarla a través de nuestras redes sociales, o al WhatsApp. Más 569-748-59591, que nos va a atender una señorita muy amorosa. Eso es. Bueno, que lo pasen muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao.